Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora, de viva voz, el doctor José Antonio Crespo, analista político, escritor y un prestigiosísimo investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Mi querido José Antonio, te agradezco de verdad muchísimo que puedas estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. En tu experiencia, ¿habías vivido algo similar, una sucesión tan adelantada, en este caso, y planteada, empujada por el propio presidente López Obrador? ¿Cuál tu interpretación de esto, José Antonio? Sí, efectivamente, no habíamos visto que el propio presidente impulsara ya o diera el banderazo de salida con tanta anticipación, 2 años antes de lo que normalmente ocurre. Yo creo que aquí el presidente se adelantó, no porque tuviera planeado eso, no porque esté buscando alguna cosa particularmente pensada, sino que a mí me da la impresión de que reaccionó ante lo que ocurrió con el metro, porque el metro le pegó políticamente a sus dos principales prospectos, y obviamente la gente y la opinión pública y los periodistas empezaron a hablar del tema, decir, bueno, pues miren, el metro resulta que están involucrados en mayor o menor medida tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, que todos sabíamos que eran sus dos principales posibilidades, los principales tapados en sentido tradicional. Y él, para quitar presión a ellos dos, pues abrió la baraja y dijo, no, a ver, no hay problema, aquí muchísima gente puede ser el bueno, y empezó a mencionar nombres, etcétera, y eso automáticamente, incluso quizás sin demasiada reflexión por su parte, abrió el proceso sucesorio. Y tengo la impresión de que él mismo hubiera querido pararlo, quisiera pararlo ahora, pero pues ya una vez que das el banderazo, pues entonces ya se siguen, los propios actores levantan la mano, empiezan a actuar, tanto Claudia Sheinbaum con su gente gritándole que es presidenta, sí, como Ebrard que dice, bueno, pues yo no me puedo quedar a un lado, tengo que abiertamente decir que sí quiero buscar esto, lo mismo Monreal, en fin, ya arrancaron los caballos, pero creo que fue fortuito por lo del metro, no creo que haya sido una estrategia planeada por López Obrador. Ahora, dime, ¿es habitual en una democracia que el presidente esté hablando con esta naturalidad de quiénes pueden ser mis sucesores y mencionar incluso nombres y nombres dependiendo del día, del humor con que amanece en su conferencia mañanera? ¿Es habitual en una democracia que un presidente esté actuando así, hablando de sus sucesores como, pues casi como si se tratara de una monarquía? Sí, no, en las democracias sí se pueden comentar a veces ya cuando vienen elecciones o que puede haber sustitución de los presidentes, etcétera, pues puede haber comentarios al respecto, incluso apoyo abierto, por ejemplo, del presidente Obama con su eventual sucesor. Sí puede ocurrir eso, pero ya cuando las cosas están encima, pues ya cuando están las elecciones. Pero eso no implica que sea el presidente el que designe a su sucesor. Pues estuvo una vez que el partido incluso, que levante la mano, que estén en las primarias, puede haber comentarios de los presidentes, lo hemos visto en algunos países por ahí, pero no es habitual y desde luego no ocurre que sea el presidente el que termina designando a su sucesor. Eso ya es un régimen un poco menos democrático, como lo ha sido el mexicano en ese sentido. Tenemos la excepción de los panistas, porque como el PAN efectivamente tiene mecanismos de democracia interna, desde que nació, pues los dos presidentes panistas no tuvieron que ver con la designación del candidato panista, de hecho no resultó ser su favorito, pero con los priistas sí, y ahora pues pareciera que también, porque López Obrador, yo no me imagino que va a renunciar con la fuerza que tiene dentro de su partido, de hecho él es su partido, que vaya a renunciar a esa prerrogativa y le deje a la ciudadanía o a los militantes esa decisión. Cuando hemos visto ya algunos ejemplos a nivel, por ejemplo, de gubernatura, donde él no cedió ante esa situación, lo vimos claramente con la candidatura de Guerrero, por ejemplo. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras añadir, ¿qué respondes a quienes plantean
que todo esto de la sucesión es una gran cortina, es un gran distractor para evitar hablar de los resultados, magros resultados hasta ahora en varias áreas fundamentales. Desde luego, como herencia todavía viva del coronavirus, pues esta triple pandemia, la sanitaria, la económica y ahora sobre todo la social, con el planteamiento de 14 millones de nuevos pobres, una recuperación todavía lenta del empleo, en fin, el tema de las vacunas. ¿Cómo ves que esto pueda ser un distractor, una orquestación muy bien armada? Yo no lo creo, Ricardo. Como decía, a mí me parece que esto no fue planeado, fue fortuito, pero además el saldo puede ser negativo, porque yo sí coincido con Ricardo Monreal, cuando dice que una sucesión adelantada puede desgastar anticipada y excesivamente al presidente, que le puede ir de pronto el proceso de las manos, se empiezan a golpear los precandidatos por debajo de la mesa o abiertamente un poco más. En fin, no creo que el saldo vaya a ser positivo. En fin, es mucho tiempo de desgaste abierto. De tal manera que no creo que esa sea la idea, porque además seguimos hablando de los problemas, no son excluyentes. Se le puede dedicar un espacio a la sucesión, como estamos haciendo ahora, pero eso no quiere decir que después siga uno hablando de los graves problemas que están en México. O sea que no creo que haya sido algo planeado y no creo que en ese sentido fuera algo rentable para el presidente. Al contrario, yo creo que el saldo de esto va a ser negativo. ¿Algo más que quieras puntualizar, querido maestro? Pues no, pues efectivamente seguiremos pendientes de lo que va ocurriendo. Incluso yo creo precisamente que a raíz de esta sucesión adelantada, las probabilidades de una ruptura dentro del partido se incrementan. Podía haber ocurrido de todas maneras, pero creo que se va a incrementar el hecho de que algunos de los candidatos que no queden como designados puedan salir del partido. Como siempre, muy, muy aleccionador escucharte. Te mando un abrazo fraterno, el de toda la vida. Muchas gracias, maestro. Igualmente, Ricardo. Hasta luego. Hasta pronto. José Antonio Crespo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.